Seguimos, nos quedan unos minutitos para cerrar el programa, pero antes, por supuesto, estamos con la columna de internacionales, acá con el amigo periodista, especialista en asuntos internacionales, Mariano Vázquez. ¿Cómo estás, Mariano? Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Fresco hoy el asunto, Sí, ¿no? sí, con una brisa invernal hermosa. Claro, se está despidiendo el verano, está diciendo, che, no, ojo, que todavía no me fui, aquí estamos. Pero bueno, el calor de esta ciudad comparado con los quilombos que hay a nivel internacional parece nada, ¿no? Sí, está... Bueno, lo que pensó Estados Unidos e Israel que iba a ser una especie de excursión y un cambio de régimen en la República Islámica de Irán se ha tornado en un pantano. Ya ingresamos en la tercera semana de conflicto y Irán ha demostrado no solo capacidad defensiva, sino también capacidad de afectar económicamente al mundo con este conflicto, con el cierre del estrecho Hormuz, que es el que lleva y transita el 20% del petróleo en el mundo, además de, obviamente, alimentos. Y esto ha afectado muy fuertemente al precio del barril de petróleo, que ha subido a precios extraordinarios. Han tenido que los organismos petroleros internacionales liberar reservas que tenían para eventualidades. Y hoy Trump tuvo un momento de desesperación en la conferencia de prensa pidiendo ayuda a aliados internacionales, tanto árabes como europeos, para enviar flotas que escolten a barcos para que puedan cruzar el estrecho de Hormuz y abrir ese pseudo embargo petrolero que puso Irán. Obviamente todos se negaron porque Trump tampoco los invitó a su guerra, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, así está la situación hoy. Es algo, por un lado uno dice, bueno, esta medida de Irán que hace que no haya sido tan fácil como parecía esta aventura de Trump, también le da menos horizonte, si se quiere, de algún término a esto que está ocurriendo en este momento, ¿no? Parece que es como para largo, por lo menos es lo que parece. Parece que es para largo, a no ser que alguna de las partes, yo creo que tanto Estados Unidos como Israel no les conviene una guerra, no quieren una guerra larga. Esto afecta claramente el precio de los combustibles, claro. Aeropuertos cerrados. Además, Irán tuvo una decisión estratégica que Estados Unidos no lo tenía en sus cálculos, y que fue el ataque a los países del Golfo, estas petromonarquías que son aliadas estratégicas de Estados Unidos, tienen algún vínculo con Israel, y Estados Unidos tiene ahí activos muy importantes como bases militares, y lo que hizo Irán fue atacar esos lugares. Que lo que han hecho el soft power de estos países es venderse como una zona libre de violencias, habilitada para los negocios, habilitada para el turismo de lujo, y esta inseguridad realmente los afecta fuertemente. Sí, tocar esa caja no le conviene a nadie, digamos. Exactamente. Entonces, ante esa situación, creo que hicieron una evaluación errada de una caída muy rápido, producto de una situación económica frágil que tenía y tiene Irán, producto de la inflación, producto del bloqueo, una situación también de interna en la cual hay muchas personas descontentas con la República Islámica, pero también en un país con un nacionalismo fuerte, que tuvo una dictadura impuesta por Estados Unidos y por Gran Bretaña en el 53, que logró derrotar esa dictadura con esa revolución islámica, y posicionando muy fuerte con un nacionalismo muy marcado. Incluso aquellos sectores que son opositores no aceptan los bombardeos o una imposición extranjera para un cambio de régimen. Claro, sí, quizás se tiende a pensar que quizás incluso dentro del propio país invadido va a haber algún tipo de contradicciones o algún tipo de descontento con el régimen que pueda hacer simpatizar más la intervención que la no intervención. Eso no estaría pasando en Irán. Eso no pasó en Irán, no pasó en Irak tampoco, recordémoslo. No pasó en Afganistán cuando fue la invasión rusa. Realmente eso genera bronca en general y exacerba el nacionalismo. Incluso en Ucrania, cuando Rusia invade,
tenía muchos opositores porque realmente hay una presencia neonazi en Ucrania muy, muy pesada, desde los estratos del gobierno, y sectores de izquierda eran perseguidos y eran opositores, pero ante la invasión es como que eso queda un poco de lado. Claro. Sí, este nacionalismo fuerte del que hablabas vos, quizás se reprodujo ahí también lo mismo. Sí, aparte porque es un poco irónico, ¿no? Que, por ejemplo, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, diga, bueno, pueblo de Irán, levántese ahora que nosotros estamos atacando a los ayatolás cuando están bombardeando a diestra y siniestra. Bueno, tenemos el caso de la escuela de niñas que bombardeó Estados Unidos con al menos 158 asesinadas, y esa situación marca que es una guerra. Además, el ataque al Líbano, lo que viene sucediendo en Gaza y Cisjordania, lo que pasa en Sudán, realmente son conflictos muy álgidos y muy fuertes, y lo que hace Donald Trump es azuzar ese avispero de una manera muy irresponsable y muy peligrosa, porque está repercutiendo en el mundo, y esto todavía no se va a empezar a sentir, pero en los próximos meses, si esto no para, el aumento de los precios de los combustibles, el aumento de los alimentos, aumento de la inflación, va a ser una vía segura hacia esa decadencia. Sí, justamente te iba a preguntar por esto el ataque a Beirut, que es algo que no sé si estaba dentro de lo esperado, si se quiere, en este diagrama de guerra. Es que Israel ya lo venía haciendo, no es que es nuevo. Lo que hizo fue intensificarlo. Israel ha venido aprovechando, sobre todo desde el 7 de octubre, a atacar otros países. Digamos, pensemos lo siguiente: Israel está el ataque de Hamas en ese 7 de octubre del 2023. Sí. Y esa respuesta con el genocidio en Gaza continúa además con invasiones y ataques a Líbano, y después empezó con ataques quirúrgicos a Siria, a Qatar, a Bahrein, a Irán. Es decir, terminó atacando otros países con la excusa de matar o asesinar o atacar a objetivos estratégicos que considera enemigos propios. Claro. Entonces, Israel está jugando por la propia situación interna de Netanyahu, perseguido por... ya no lo persiguen, pero con muchas causas de corrupción, una situación... de guerra incluso. Bueno, los crímenes de guerra es internacionalmente, pero previo a esto, dentro de Israel tenía acusaciones muy fuertes por mal desempeño de funciones, por corrupción, y eso era una cuestión que iba a llegar, digamos, y lo que le permitió a Netanyahu esto fue la excusa de la guerra, ponerla por el frente de todos, avanzar además sobre la Corte Suprema, avanzar sobre la justicia, silenciar opositores. Ha generado una opresión muy fuerte y una guerra sin límites, en las cuales en 2 años él termina, imponiendo una visión que lamentablemente es mayoritaria en la sociedad, que es el desprecio y el deseo de no existencia del pueblo gazatí y el pueblo palestino. Claro, que de hecho ahora con en Gaza también están obstruyendo el pase de la ayuda humanitaria. Entiendo, algo que supuestamente desde octubre pasado, si mal no recuerdo, quedó en stand-by, que no iba a suceder, y ahora como que nuevamente... Sí, supuestamente hay un alto al fuego. Claro. Y tiene que haber ayuda humanitaria. No hay ayuda humanitaria como corresponde y no hay un alto al fuego. Claro. Siguen, aunque haya desaparecido de la prensa internacional, los asesinatos siguen, y el otro terreno que a veces es más olvidado aún que Gaza, que es Cisjordania, la Cisjordania ocupada, producto de la guerra con Irán, se han cerrado todos los pasos para los palestinos, obviamente no para los colonos, y se han producido en las últimas semanas situaciones terribles. Esta semana hubo el asesinato de una familia que había ido a comprar y volvía en un auto, los acribillaron. Mataron a 2 niños, a la mujer y al esposo. Mujer embarazada de gemelos. Sí, exactamente. Sobrevivió un niño que les preguntó al soldado si tenía padres y qué le pasaría si lo asesinaran, porque y el soldado le pegó una bofetada. Secuestraron el auto para ocultar las pruebas. Generalmente los asesinatos de colonos o de fuerzas de defensa de Israel en Cisjordania no tienen costo. Recientemente liberaron a los violadores de presos palestinos, los recorporaron al ejército, y hasta Netanyahu lo trató de héroes. Es decir, ahora la violación es un arma que se puede utilizar y es válida, perdiendo toda noción de humanidad.
Y otro caso de violencia sexual fue denunciada por 2 medios de Israel, 972 Magazine y Haaretz, en el día de ayer, en el cual también hubo una invasión de colonos protegidos por el ejército a territorios ocupados en Cisjordania y violentaron a las familias y claro, hicieron además ver a los niños esa situación de abuso. Así que es una deshumanización total y una inacción total en la cual Israel no va a penalizar los crímenes que comete su propio ejército. Ahora, o sea, pienso en esto que decías vos recién, Marian, que a pesar de que no está tan en los medios, tan difundido, sigue el genocidio en Gaza. Digo, ¿hay algún tipo de interpretación que podamos hacer por el cual podamos llegar a la conclusión de que esto un poco que desapareció, si se quiere, del radar de las noticias? Porque un poco lo que uno piensa es, bueno, Netanyahu agarra la invasión a Irán y bueno, en este, si se quiere, nuevo, en esta guerra, sigue o profundiza su genocidio sobre Gaza, también sobre Cisjordania, pero al parecer es como que eso se corrió un poco de eje. Esa es la sensación que da. Creo que hay una cuestión lógica, ¿no?, de la noticia que exige la novedad, sí, pero también lo que sucede es que hay un lobby muy poderoso de propaganda, de ocultamiento. En eso Israel trabaja muy fuertemente el tema de que todo es antisemitismo, ¿no? Claro, claro. Entonces trata de silenciar mediante ese tipo de acusaciones a quien se atreve a decir que Palestina tiene derecho a su tierra y a ser una nación y a ser un Estado, como lo manifiesta además las resoluciones de Naciones Unidas. Entonces eso lo hace muy peligroso. Después hay una normalización y una en general en el mundo, ¿no?, de que lo del 7 de octubre justifica todo, claro, como si el 7 de octubre haya sido el inicio, ¿no? Claro, claro. Cuando Gaza sobre todo está creada y fundada y habitada sobre todo por hijos, nietos y bisnietos de aquellos desplazados de la Nakba del año 48, es decir, personas eternamente desplazadas de sus tierras y viviendo en un territorio el más densamente poblado del mundo y ahora arrasado. Por eso además Israel se negó sistemáticamente a que puedan ingresar medios y prensa internacional a Gaza, porque todo lo que documentan las personas que estuvieron ahí de ayuda humanitaria, periodistas palestinos, por eso también más de 200 periodistas palestinos asesinados en Gaza, claro, es decir, hay que silenciar eso. Sí. No, también quizás lo que logró un poco más de repercusión fue las flotillas, ¿no? Las flotillas humanitarias que quizás hoy están menos en eso. Y pasa que la flotilla tiene un objetivo vano, en el sentido no van a poder ingresar nunca a Gaza y terminan siendo interceptadas por buques de Israel y las personas, bueno, las someten unas semanas, unos días a la cárcel israelí, que es un espacio de tortura muy fuerte. Bueno, es la cantidad de personas que han muerto o los palestinos que salen de las cárceles israelíes. Han detenido sin ningún tipo de acusaciones a personas por el solo hecho de ser palestinas desde el 23 de octubre a esta parte, cerca de 10.000. No han visto jamás un abogado, no han visto un juez, y los que han salido, uno ve la foto de cuando lo detuvieron y ve la foto de cuando lo liberaron y parece otra persona. Sí, ha pasado por un campo de concentración. Sí, la sensación que da que es más de difusión que otra cosa, quizás Sí, el 1% de lo que hizo Israel lo hubiese hecho algún país que esté en el radar del odio estadounidense, bueno, tendríamos una publicidad sin duda mayoritaria, pero bueno, hemos escuchado a ministros israelíes y en cierta manera a muchos voceros del Estado de Israel diciendo que los palestinos no
no valen nada, claro. que no son humanos. Es un poco lo que decían los colonizadores. La justificación de los colonizadores en el mundo europeos, cuando conquistaron África, Asia, América, era que nosotros no teníamos alma, entonces no estabas matando a una persona. Seguro. Y esto es un poco, es terrible que en pleno siglo XXI pase, pero es eso, y acá lo dijo el vicepresidente de la DAIA. Que después renunció, pero lo dijo claramente, no hay inocentes en Gaza, tal vez los niños menores de 4 años. Y bueno, el 87% de los asesinados en Gaza son mujeres y niños. Es terrible. Marian, como para cerrar, no sé si hay algún tipo de rol que esté jugando Argentina, en este caso, teniendo en cuenta el seguidismo, nefasto. Hoy claramente nefasto, pero teniendo en cuenta el seguidismo no solamente con Trump, sino con Netanyahu, de Javier Milei, ¿no? Bueno, el seguidismo con Estados Unidos en algunas épocas existió, y bueno, claro. Puede uno decir, bueno, puede ser una postura político-ideológica, estás en el mismo continente, es la primera potencia, pero con Israel no había ocurrido nunca, y es un antecedente muy peligroso. De todas formas, ambos alineamientos con países que están ejecutando crímenes de guerra y que violan los derechos humanos constantemente y sistemáticamente. El alineamiento de Argentina es peligroso, no es... yo creo que la política exterior tiene que evitar esa ideologización, sí tener posturas claras, pero evitarla, decir, digamos, Argentina ha dejado de tener vínculos con países que tenían un comercio muy fluido como Brasil y con China, y además para la causa Malvinas no sirve, digamos. Israel y Estados Unidos te votan siempre en contra de la causa Malvinas, es decir, sí. Y vos te pones y te aliás y como un perro faldero con países que en realidad te desprecian, no tienen ningún tipo de interés en vos. Es decir, más allá de que sí, Argentina tiene una comunidad judía muy importante, es la más importante de Sudamérica, 7% de la población, bueno, desde ya y los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, que son muy terribles, pero por eso también hay que tener en cuenta cuál es el alineamiento en la política exterior en un país que ha tenido, como Argentina, 2 atentados terroristas de esa magnitud. Seguro. Mariam, escuchaban a Mariano Vázquez, especialista en asuntos internacionales. Muchísimas gracias, como siempre, por venir, por la columna, por la claridad y por traernos un poquito de orden en estos líos internacionales que hay. Y nosotros nos quedamos sin tiempo, así que nos despedimos. Agradezco a Valentín Cantarán en la operación, Emma Core en la coordinación y la producción, a todo el equipo de Algo con R. Mi nombre es Juan Palavecino y nos vemos a la salida, porque la salida siempre es colectiva. Chau.